Wonder Woman traicionó a toda la Liga de la Justicia y lo hizo para salvarles la vida. Golpeó a sus amigos, les mintió, los dejó fuera de combate, uno por uno, y todo por algo que nunca les contó. Porque Diana vio el futuro, y en ese futuro todos morían. Quien lo enfrente logrará detenerlo, pero perecerá en el intento. Y ella lo hace. Bienvenidos a Oculto en Themyscira, el rincón donde desenterramos las joyas más ocultas del universo DC. Hoy hablamos de la Liga de la Justicia de América. No es una historia de Wonder Woman realmente. Una liga de un one shot del 2000 creado completamente por Christopher Mueller. Una historia tan brutal como hermosa y probablemente la decisión más dura que ha tomado jamás Wonder Woman. Quédate, porque cuando entiendas por qué lo hizo, puede que estés de su lado o completamente en su contra. Comenzamos. Todo comienza en el año 1348. Un grupo de cruzados se enfrenta a una criatura nacida de la avaricia, el dragón Dracul Carfang. Oro corrupto, fuego venenoso, pura destrucción. Consiguen herirlo pero no matarlo. La bestia huye y cae en un sueño de siglos en las montañas en Suiza. Siglos después, en la isla Paraíso, Diana consulta el oráculo de Delfos. Y ahí es cuando lo descubre. El futuro. La Liga de la Justicia derrotará al dragón, pero todos sus miembros morirán en el intento. Y en ese momento es cuando todo cambia. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque Diana toma una decisión sin consultar a nadie. No habla con la Liga, no confía en ellos, no le da elección. Decide por todos. Será una liga de uno. Y para hacerlo tiene que detenerlos. Ni siquiera el hombre más preparado del mundo lo vio venir. Batman cae inconsciente. El único hombre al que considera su igual, Superman, es apartado del combate. Aquaman, el rey de los mares, enviado a las profundidades. Flash, detenido antes de poder reaccionar. Linterna Verde, neutralizado. Y el detective marciano, derrotado explotando su mayor debilidad, uno por uno. Diana, la princesa de la verdad, miente. La heroína que une a la liga la rompe. Y la pregunta se hace inevitable. ¿Todo esto es heroísmo o arrogancia? Diana llega sola. El dragón despierta, antiguo, inteligente, cruel, y entonces no luchan primero, hablan. Diana le ofrece paz. El dragón se ríe de ella a carcajadas y empieza la batalla. Fuego, veneno, garras. Pero Diana no está luchando solo contra un monstruo. Está luchando contra el destino. El lazo de la verdad quema al dragón desde dentro, pero el veneno también la alcanza a ella. Diana cae, se levanta, vuelve a caer, y en ese momento la profecía se cumple. Con su último aliento atraviesa el corazón del dragón. Carfang muere, y Diana también. Su cuerpo cae al océano. Pero Superman logra liberarse y la encuentra, la saca del agua y la trae de vuelta. Diana revive. La liga también vive, pero no hay celebración. Hay enfado, porque Diana no solo los salvó, les quitó la elección. Superman dice que él habría hecho lo mismo, pero eso no significa que esté bien, porque al final sobreviven.
pero nunca pudieron decidir. Y aquí está el verdadero corazón de esta historia. No es el dragón, no es la batalla, es la decisión. Pero más allá de eso, Liga de la Justicia de América, una liga para uno, es una auténtica rareza dentro de DC. Porque Christopher Meyer no solo la escribe, la pinta. Cada página de este cómic parece un cuadro. No es el típico cómic de acción, es fantasía épica en estado puro. Y eso puede no ser para todo el mundo. Si buscas ritmo frenético, puede sentirse lenta. Pero si te gustan las historias más emocionales, más simbólicas, esto es oro. Especialmente el enfrentamiento final, que se siente más como un mito que como una pelea. Por eso y por todo esto, le doy un 9,8 sobre 10. Y sobre todo por cómo entiende a Diana, no creyéndose la más fuerte o audaz, sino como la que carga con el mayor peso moral del grupo. Si te gusta Wonder Woman, esto es lectura obligatoria. Si te gusta DC, probablemente también. Y si nunca has leído nada de ella, este es un punto de entrada brutal. Además, en España recientemente Panini la ha reeditado dentro de su línea DC Compact. Un formato accesible perfecto para tener esta historia en físico. Y aunque se puede conseguir digitalmente por las redes, es de estos cómics que ganan muchísimo más cuando los tienes en las manos. Y esto no es publicidad para ti, Panini. Ponte las pilas con Wonder Woman. Pero más allá del arte, más allá del dragón, más allá de que la historia la retrata como un ser de inmensa pureza que se somete regularmente a su propio lazo de la verdad para purificarse de mentiras y engaños, queda la decisión, porque tal vez Diana salvó la Liga de la Justicia, pero también cruzó una línea que otros héroes jamás cruzarían. Porque al final, ser un héroe no siempre es salvar el mundo. A veces es estar dispuesto a que moleste que lo hagas. Y ahora te toca decidir a ti. ¿Fue un acto de amor o una traición imperdonable? Te leo en comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias ocultas en DC. Que la luz de Gea nos muestre el camino. Nos vemos en la próxima, aquí en Oculto en Themyscira. Un saludo grande. Adiós. En la isla donde el sol siempre brilla, amazonas de poder, su gloria destila Diana, la princesa en cada enfrentamiento. En Themyscira su fuerza es ley, su canto. Héroes que surgen, un cosmos de mito. Con Alex Santiago la leyenda es infinito. Maravillas eternas en Themyscira. Wonder Woman escribe la saga en su era. Alex, el fan más devoto. Suscríbete ya, Oculto en Themyscira. Hazañas de leyenda en cada vídeo. Cómics y relatos, pura devoción. Dale click, el lazo de la verdad.